El ladrón de almas. Durante millones de años, diferentes civilizaciones han surgido en la faz de la Tierra y todas ellas han tenido algo en común: la maldad de sus corazones. Todas por algún motivo desaparecieron, pero algo aún sigue con vida. No se sabe si es un ángel o un demonio. Esta criatura que toma forma humana ha existido junto con todas las civilizaciones, y cada vez que una desaparecía, se sumía en un profundo sueño por miles de años hasta que la próxima estuviera lista, con millones de habitantes y donde la maldad se multiplicaba día a día. Este ángel o demonio le gustaba robar las almas de las personas malignas, ya que le daban fuerza y poder para poder seguir existiendo, y esta vez ha surgido desde las tinieblas de nuevo. Un fuerte terremoto sacudió la tierra donde dormía y lo despertó, e inmediatamente pudo sentir en su corazón la maldad de la nueva civilización, lo cual lo puso eufórico porque nuevamente empezaría a alimentarse con las pobres almas de personas malignas. El hospital. En un pequeño pueblo, oculto entre las montañas, existía un hospital que albergaba un oscuro secreto. Los médicos y enfermeras practicaban abortos ilegales y cometían crímenes inimaginables. La gente del pueblo vivía con miedo, pero no se atrevía a hablar. Todos tenían miedo, el alcalde y hasta la policía, ya que se creía que estas personas hacían rituales diabólicos. Pero un día llegó un hombre misterioso al pueblo. Nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba, pero había algo en él que causaba escalofríos. Su presencia era inquietante, sus ojos parecían ver más allá de lo visible. El hombre se presentó en el hospital y pidió hablar con los médicos y enfermeras. Su voz era suave, pero sus palabras eran amenazantes. Les dijo que sabía de sus crímenes y que había venido a castigarlos. Los médicos y enfermeras se rieron de él, pensando que era un loco. Pero lo que vino a continuación llenó de horror a los doctores y enfermeras. El hombre misterioso sonrió y dijo: «No soy un hombre, soy un demonio que roba almas, y sus almas me pertenecen». En ese momento, el hospital se llenó de una oscuridad abrumadora. El hombre se transformó en un demonio, sacó una gema misteriosa, extendió sus manos, y las almas de los médicos y enfermeras comenzaron a ser arrancadas de sus cuerpos. Gritaron de terror, pero era demasiado tarde. La gema atrapó las almas de estos condenados. El demonio se llevó las almas de los médicos y enfermeras, dejando sus cuerpos vacíos, secos, y su piel pegada al hueso, hasta convertirse en polvo y tirados en el suelo del hospital. Luego el ladrón de almas desapareció tan misteriosamente como había llegado. El pueblo quedó en silencio, aterrorizado por lo que había ocurrido. Pero también sintieron un extraño alivio. Los crímenes del hospital habían sido castigados y las almas de los culpables habían sido llevadas por el demonio. Desde aquel día, el hospital quedó abandonado y el pueblo volvió a la normalidad. Pero nadie olvidó al hombre misterioso que no saben si era un ángel o un demonio que roba almas. Y nadie olvidó la lección que aprendieron. La justicia siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más oscuros y tenebrosos. El puerto. En las aguas turbias de un puerto olvidado, un barco de aspecto sombrío atracaba bajo la cubierta de la noche. Este no era un barco común, sino uno manchado por los crímenes más oscuros: tráfico de personas, armas y drogas. Los traficantes a bordo eran hombres y mujeres sin escrúpulos, cuyas almas estaban tan negras como la noche que los envolvía. Pero esa noche, cuando el barco llegó al puerto, una figura misteriosa los esperaba en el muelle. Era un hombre alto y delgado, vestido con una capa negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural y una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro. El hombre se acercó al barco y con una voz que resonó como un trueno, declaró: «No soy un hombre, sino un demonio que roba almas. He venido a castigarlos por sus crímenes y sus almas me pertenecen». Los traficantes se rieron de él, creyendo que era solo un loco. Pero el demonio extendió su mano hacia ellos y de repente sus risas se convirtieron en gritos de terror. Uno por uno, sus almas fueron arrancadas de sus cuerpos y absorbidas por el demonio, quedando solo unos cuerpos tirados en el muelle.
El puerto quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido de las olas chocando contra el muelle. El barco de los traficantes estaba ahora vacío. Sus ocupantes habían sido llevados por el demonio. Desde aquel día, se dice que cada vez que un barco lleno de criminales llega a ese puerto olvidado, el demonio aparece para llevarse sus almas. Y aunque muchos consideran esto solo una leyenda, los traficantes saben que es una advertencia. Ningún crimen queda sin castigo, incluso en las aguas más oscuras. El caballo negro. En un remoto pueblo minero, una leyenda aterradora se transmitía de generación en generación. Se decía que un caballo negro galopaba por las calles desiertas a medianoche, llevando al demonio en su lomo. Este espíritu maligno se llevaba las almas de aquellos que descuidadamente salían a esa hora durante el día de todos los difuntos. El caballo negro era una criatura imponente, con ojos que brillaban como brasas ardientes y cascos que golpeaban el suelo con un sonido metálico. El demonio, por su parte, era una figura oscura y amenazante, envuelta en sombras y con una risa escalofriante que resonaba en la noche. Los habitantes del pueblo vivían con miedo, asegurándose de estar a salvo en sus casas antes de la medianoche. Sin embargo, siempre había algunos que, por curiosidad o imprudencia, se aventuraban fuera después del anochecer. Una noche de día de todos los difuntos, un joven minero decidió desafiar la leyenda. El minero era un joven de mal vivir, que se divertía haciendo daño a los demás. Se dice que había cometido muchos crímenes y solía aterrorizar a la gente del pueblo, pero una noche armado solo con su valor y una lámpara de aceite, salió a la calle justo cuando el reloj marcaba la medianoche. Quería demostrarle a todos que eran cobardes y que la leyenda era falsa. De repente, el sonido de cascos golpeando el suelo llenó el aire y un viento frío sopló por la calle. El joven minero se volvió para ver al caballo negro galopando hacia él, con el demonio montado en su lomo. El demonio extendió su mano hacia el joven minero y una fuerza invisible lo arrastró hacia él. El joven intentó resistirse, pero fue inútil. Su alma fue arrancada de su cuerpo y absorbida por el demonio. El caballo negro y el demonio desaparecieron tan rápidamente como habían aparecido, dejando al joven minero sin vida en la calle, mientras una fuerte carcajada se escuchaba, y se escuchaba decir con voz aterradora: «Eres mío, te tengo, soy el ladrón de almas, y tu alma me pertenece». Desde entonces, nadie más en el pueblo se atrevió a desafiar la leyenda del caballo negro y el demonio. La historia del caballo negro y el demonio se convirtió en una advertencia para todos los habitantes del pueblo minero. Recordaron siempre respetar las tradiciones y temer a las fuerzas oscuras que acechaban en la noche del día de todos los difuntos. El conjuro era una noche siniestra y tormentosa. El viento soplaba a través de los árboles desnudos, haciendo que las ramas crujieran y chocaran entre sí. En medio de este bosque desolado se alzaba una antigua mansión, tan vieja que parecía formar parte del mismo paisaje. La mansión había sido abandonada durante años, pero esa noche una luz parpadeaba en una de las ventanas del piso superior. Dentro de la mansión, el aire estaba cargado de electricidad, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. En el centro de la habitación iluminada había una figura solitaria. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por años de estudio intenso. Frente a él había un antiguo libro de cuero, abierto por una página que mostraba un extraño símbolo. El hombre levantó la mano y comenzó a recitar palabras en una lengua extraña. A medida que su voz llenaba la habitación, el símbolo del libro comenzó a brillar con una luz sobrenatural. El hombre continuó su recitación, su voz resonando en la habitación vacía. A medida que las palabras salían de su boca, el símbolo en el libro brillaba cada vez más, iluminando la habitación con una luz etérea. De repente, un viento frío sopló a través de la habitación, apagando las velas y dejando la habitación en la oscuridad. El hombre se detuvo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Luego, en la oscuridad, escuchó un sonido, un susurro suave y sibilante que parecía venir de todas partes a la vez. El hombre encendió una cerilla. Su mano temblaba mientras la luz de la llama bailaba en las paredes.
Miró a su alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, el susurro continuaba, creciendo en volumen hasta que llenó la habitación. Entonces, de la nada, una figura apareció frente a él. Era una criatura de pesadilla, con ojos que brillaban en la oscuridad y garras afiladas como cuchillas. El hombre retrocedió, pero la criatura avanzó, su rostro retorcido en una sonrisa malévola. El hombre sabía que había cometido un error. Había invocado algo que no podía controlar, pero no iba a rendirse sin luchar. Levantó el libro, su voz resonando en la habitación mientras comenzaba a recitar otro conjuro. El hombre comenzó a recitar el conjuro. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Las palabras llenaban la habitación, formando una barrera entre él y la criatura. La criatura rugió, sus garras arañando el aire mientras intentaba alcanzar al hombre. Pero el conjuro estaba funcionando. La criatura comenzó a retroceder. Su forma se desvanecía con cada palabra que el hombre pronunciaba. Finalmente, con un último rugido de frustración, la criatura desapareció, dejando solo al hombre en la habitación. El hombre dejó caer el libro. Su cuerpo temblaba de alivio y agotamiento. Había sobrevivido, pero a un costo. Sabía que había jugado con fuerzas que no comprendía completamente y había pagado el precio. Desde esa noche, el hombre juró no volver a abrir el libro. Pero a pesar de su promesa, cada vez que pasaba por la habitación, podía escuchar el susurro suave y sibilante de la criatura en el viento, y el cual le recordaba constantemente de la noche en que invocó a un monstruo de sus pesadillas. El hombre vivió el resto de sus días con el recuerdo de esa noche. Aunque había sobrevivido, la experiencia lo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que una vez había sido, lleno de curiosidad y ansias de conocimiento. Ahora era un hombre marcado por el miedo y la cautela. A pesar de su promesa, el hombre no pudo resistir la tentación de volver a abrir el libro. Cada noche se sentaba en la misma habitación, el libro en sus manos, luchando contra el impulso de abrirlo. Pero cada noche, el susurro de la criatura en el viento se hacía más fuerte y la tentación se hacía más difícil de resistir. Una noche, el hombre finalmente cedió. Abrió el libro, sus ojos recorriendo las páginas hasta que encontró el símbolo que había invocado a la criatura. Comenzó a recitar el conjuro. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Pero esta vez, algo fue diferente. En lugar de la criatura, apareció una figura diferente. Era una mujer, una figura fantasmal pero hermosa, con una luz suave que emanaba de ella. El hombre se quedó impresionado, incapaz de creer lo que veía. La mujer sonrió y extendió la mano hacia él. «No temas», dijo. Su voz era como una melodía. «He venido a ayudarte». Desde esa noche, el hombre ya no temía al libro ni a la criatura que había invocado. Con la ayuda de la mujer, aprendió a controlar los poderes del libro y a utilizarlos para el bien. Aunque la experiencia había sido aterradora, al final le había enseñado una valiosa lección. Con las cosas que no conocen bien no hay que jugar. Amigos y amigas del canal, espero que esta serie de cuentos cortos les haya gustado. Les invito cordialmente a que se suscriban a mi canal, compartan y comenten. No se olviden de activar la campanita para un próximo video. Les agradecería que le den me gusta al video, ya que me ayuda bastante. Muchas gracias y hasta pronto.